A ti, a todo el grupo y a Ruiz Costa, que es de casa ya y gran amigo de todos. Queremos compartir hoy, como les dije antes al comienzo, con este grupo de portugueses, 50, con diferentes peregrinos, con la comunidad parroquial, que tantas veces nos convocamos en este templo para compartir en esta mesa el sacramento central de la Iglesia, que es el sacramento de la Eucaristía, cumbre y cima de la vida cristiana, como dice el Concilio Vaticano II. Diseminada la Iglesia por el mundo, en diferentes lugares, a diferentes horas, se hace realidad un altar y se hace realidad sacramentalmente la presencia de Cristo en medio de su pueblo, en medio del desierto de este momento de la historia, para alimentarnos con su palabra y para fundamentar nuestra vida en la esperanza, saber que vamos a un lugar seguro, al encuentro con el Señor. Hoy las lecturas, todas ellas, están enfocadas para vivir el acontecimiento de esta palabra. Hemos escuchado antes, brilléis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. La palabra de la vida, ¿cuál es? Es la palabra de Dios, que es palabra de vida y que además esta palabra de vida sostiene nuestro caminar, ilumina bajo la fuerza del Espíritu Santo los recoldos de nuestro caminar, de nuestra historia. Por esto, hermanos, que esta palabra que hemos proclamado y que ahora estamos reflexionando sobre ella, lo haré mejor o peor, pero mi intención, con la fuerza del Espíritu Santo, quiero transmitiros el mensaje de esta palabra. En toda esta palabra que hemos proclamado, tanto el libro del Eclesiástico como la carta primera del apóstol San Pablo a los Corintios, como el Evangelio de San Lucas, están enfocadas a recordar tres palabras claves en nuestra vida. En primer lugar, tres, además, la misma letra C. Lo primero es conocerse. La liturgia de la Eucaristía, la palabra de Dios, tiene esta finalidad: conocernos interiormente, preguntarnos, cuestionarnos quiénes somos, qué pintamos en este mundo, cuál es nuestro destino. Tal vez muchas veces debiéramos sentarnos un rato ante el Señor y cuestionarnos esta pregunta: ¿quién soy? ¿Cuál es mi camino? ¿A dónde camino? ¿Y quién sostiene el caminar de mi vida? Cualquier charlatán de turno, un sacerdote que hable mal o que hable peor, un pastor de la iglesia, un ministro del Evangelio, no. Nuestro camino en este mundo incierto, tal vez, quien sostiene es el Espíritu de Cristo, que es el sostén de nuestro caminar y el que nos va marcando el camino, iluminándonos. Por eso creo que esta primera palabra, conocerse, conocernos, saber quiénes somos y cuestionarnos la pregunta: ¿y cómo somos? Porque tal vez nos engañamos unos y otros. Os dice el texto del Eclesiástico que es importante que no elogiemos a nadie antes de hablar, porque ahí es donde se prueba una persona, en el hablar. Pero yo diría más, en el comportarse se prueba qué clase de persona es, y dentro de la esfera de la fe, qué clase de cristiano es. Creo que este es el primer esfuerzo.
La primera lección de esta palabra, conocerse cada uno de nosotros, conocernos para plantearnos la vida. ¿Quién soy? ¿A dónde camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Y cuál es mi caminar? Tal vez mi vida, si no me paralizo un poco ante la realidad de mi vida, esté marcada por una hipocresía de religiosidad. Tal vez mi vida no entronque en profundidad con la palabra de Dios. Creo que esto es muy importante. Esta fe primera, conocernos cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo como sacerdote? ¿Cómo soy? Bueno, es un desastre. Eso lo dirán. Y este Papa es un desastre. Y el otro, y el otro, y el otro. No soy yo quien tengo que juzgar a nadie. Yo me tengo que juzgar a mí mismo. Plantearme a mí mismo quién soy. Creo que a la luz de estas palabras que hemos escuchado del libro del Eclesiástico, cuando dice que el horno prueba la vasija de barro y el fruto revela el cultivo precisamente del árbol. Las palabras de un creyente de verdad revela qué corazón tiene. Pero siempre y cuando ese creyente no esté embadurnado por los tentáculos del demonio, del mal. La segunda C es corregirnos. Vamos a comenzar la Cuaresma. Es un tiempo de conversión, un tiempo de reflexionar, de plantearnos, de tener, diríamos, la marca de mi vida y plantearme la realidad de mi conciencia. Corregirnos de aquello que esté mal en la vida. Y procurar, si nuestras palabras coinciden con el sentimiento del corazón. Lógico está que las palabras hirientes de animadversión, de insulto y de crítica no responden a un corazón noble, a un corazón como Dios quiere. Creo que es importante que a la luz de esta palabra que hemos proclamado tengamos esta realidad. Conocernos no, sino además corregir. El texto del Evangelio que hemos proclamado, los tres ejemplos que el Señor pone. Un ciego no puede guiar a otro ciego. No puedo guiar a otro si mi vida no responde a la verdad del Evangelio que proclamo. Y del árbol bueno salen frutos buenos. Del árbol malo salen frutos malos. Yo no puedo decirle al hermano, intentar corregirle al hermano, sácate la mota del ojo. Yo antes tengo que mirar a ver si yo tengo una viga en el mío. Somos muy dados a criticar, muy dados en la iglesia a decir este obispo, este señor cura, esta tendencia de la iglesia y esto y dale. Pero somos muy poco dados a reflexionar interiormente para ver cómo tú eres, no cómo es este señor. Cuando este compañero muera, que morirá más tarde que yo, no le va a preguntar el Señor, ¿cómo era el párroco de Garabandal? Le dirá, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es el Papa? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es este? ¿Cómo eres tú? Creo que esto es algo que nos tiene que inquietar mucho, porque en una religiosidad popular de carácter mariano como este lugar, se corre este riesgo, abusando un poco de la figura de la Virgen, querer hacer una Virgen con nuestra talla, hacer un Cristo a nuestro sentir y hacer una iglesia como queramos. Creo que esta es la segunda realidad. Corregir en nuestra vida
todo aquello que no es correcto, todo aquello que atropella, todo el valor de la fe de Cristo y de María. Subirán ustedes a los pinos, rezarán a la Virgen. Fijaros bien lo que les digo. Pero por favor, la Virgen no está ahí de pantalla, tal vez para mi hipocresía, sino la Virgen es la Madre que nos dice, hijo mío, no estoy contenta contigo porque me has dado quejas de ti. Como cuando una madre le dice a un hijo que no me entere yo que llama la atención y que nadie venga a mí a darme quejas por tu comportamiento. Esta es la figura de la Virgen. La Virgen no está muda. La Virgen es una mujer elocuente. Nos habla el corazón a cada uno de nosotros. Cuando la miramos y la contemplamos, María es toda una mujer locuaz. Y a todos nosotros nos invita, queridos fieles, a que tengamos razón de nuestra fe en una vida sobria, honrada y religiosa. Por eso creo que es importante corregir todo aquello que no está bien. Toda devoción a la Virgen que esté involucrada en un ataque directo a toda la Iglesia. Una devoción a la Virgen que dependa de las redes sociales que atentan contra la dignidad de sacerdotes o de la Iglesia misma. La Virgen María, aquí en este lugar, quiere paz, quiere conversión, no quiere espectáculo barato de cualquier clase. Y por último, la última C es conocer a los demás. No os fiéis, porque ante río revuelto, ganancia de pescadores. En un momento, en una sociedad, en una iglesia, Papa se muere, no se muere, este señor cura no caduca, esta iglesia. Y creo que lo más importante es conocer la realidad que nos rodea y saber estar ante esa realidad con toda la dignidad de un gran creyente y de un gran amante de la Virgen Fátima, una joya. Y por eso creo que es importante esta realidad. Fijaros bien, para terminar, si conviene conocerse la carta de San Pablo I a los Corintios. Nos habla de que nuestra muerte está vencida por la victoria de Cristo en un sepulcro vacío, en la resurrección. Es un texto maravilloso para profundizar en nuestra fe en la resurrección. La muerte, queridos fieles, no olvidéis, es la aduana de la vida ante ese final. Es la aduana que nos desnuda de todo aquello. De verdad que no hemos tomado en serio la vida. Como cuando vas a un aeropuerto para viajar lejos. En la aduana te quitan todo aquello que te impide subir al avión. Y cuando moramos, la muerte se convierte en una aduana que nos quita todo aquello que nos ha esclavizado, la crítica, el odio, la soberbia, la maldad, el egoísmo, el carro y el casoplón. Nos lo quita todo porque tenemos que ir desnudos para que la fotografía que nos saquen esté al desnudo, para encontrarnos con un Dios que nos ama, pero que es un Dios serio, que no juega con el hombre y no permite que el hombre juegue con él. Pues nada más, queridos fieles. Estas palabras tal vez
profundicen en cada uno de nosotros, que nos cuestionemos quiénes somos, a dónde caminamos y cómo caminamos. La segunda C, hay que corregirse. Comenzamos la Cuaresma el miércoles. Es un tiempo de corrección, de tomar conciencia, de corregir aquello que no es correcto en la vida. Y en tercer lugar, conocer a los demás. No os dejéis embaucar por las redes sociales, los nuevos sistemas que hay, que aprovechan para ponerse verde unos y otros. No os dejéis. La única red social que merece la pena escuchar es la lectura de la palabra de Dios, que esa nunca engaña. Pues que la Virgen María, nuestra Madre, os dé un abrazo de paz y de amor, os escuche y cuando marchéis y cuando todos y cada uno de nosotros nos dé una propina de amor en el bolsillo del corazón. De pie.